¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Por el gráfico en la pizarra, ustedes saben que el día de hoy nos toca poesía, ¿no? Poemas. Y la mejor forma de aprender, de recordar, es leyendo poemas, ¿ya? El día de hoy voy a leer poemas porque escribirla me llevaría media hora. Si lo voy a escribir en la pizarra, ¿no es cierto?, me llevaría bastante tiempo. Voy a hablar de Azul, de Rubén Darío, obra publicada el año de 1888. Vamos por el primer dato. También nos toca hablar de Pablo Neruda. Vamos por el primer dato, país, ¿no? Cuando hablamos de Rubén Darío, hablamos de un lugar que está en Centroamérica. Él nace en Centroamérica, en este lugar. Entonces vamos al primer datito, ¿no?, de Rubén Darío. Es de Nicaragua. Tan importante ha sido Rubén Darío para los nicaragüenses que el lugar donde él ha nacido actualmente le han puesto el nombre de Ciudad Darío, ¿no?, como un homenaje a este gran poeta. Por decir, él nació en un lugar llamado Jalapa, por decir, ¿no? Por decir Ayacucho, mejor dicho, vamos a trasladarlo al Perú. Por decir, él ha nacido en Ayacucho y el nombre ha sido cambiado por Darío. Actualmente es Ciudad Darío. Entonces, un buen homenaje, ¿no? Un bonito homenaje para un escritor. Cosa que en el Perú nunca se va a hacer. O tal vez sea pesimista. Tal vez tú que me escuchas seas presidente de la República alguna vez. Y de repente por ahí recuerdes mi comentario y digas, oye, el profe tiene algo de razón. Acá se ponen nombres de ciudades, de avenidas, a cobardes, como por ejemplo Nicolás de Piérola. Uno de los más grandes cobardes que ha tenido el Perú es don Nicolás de Piérola, que ni siquiera era militar, era un terrateniente, explotador de indios. Inclusive cuando los chilenos entraron, se corrió de Lima, escapó. Ahí estuvo Manuel González Prada, el escritor, defendiendo Lima. Y él mismo dice, si hay alguien que fue cobarde, fue Nicolás de Piérola. Es decir, como dicen los chicos, arrugó. Y sin embargo, se le premia poniéndole a las avenidas, un poco más le van a poner a la ciudad el nombre de Nicolás de Piérola. Como si Nicolás de Piérola, por el nombrecito, debe ser porque en el Perú siempre han gobernado los ricos. Y entre ricos se cubren su mugre, su miseria. Debe ser por eso. Por eso le decía que algún día tú a una ciudad le pongas, en vez de Trujillo, Ciudad Vallejo. No por el nombre del equipo de fútbol, no por el nombre de la Universidad de Acuña. No. Por un homenaje a un poeta que realmente fue, yo diría, superior a Rubén Darío, superior a Pablo Neruda, que vamos a ver el día de hoy. Pero sin embargo, Vallejo es famoso más fuera del Perú que dentro del Perú, porque él está enterrado en París. Y en París todos los días su tumba, la tumba de Vallejo, tiene flores. Y no es porque los peruanos van, sino porque van ecuatorianos, van argentinos, van canadienses, van británicos, españoles, y le ponen siempre una flor, porque saben de su calidad. Y Vallejo sabía que si lo traían al Perú, iba a estar olvidado. Él hasta premonitoriamente le dijo a su esposa Georgette Pilipart, no quiero ir a Perú, los peruanos son ingratos, no quiero beber de la ingratitud del Perú. Y es verdad. Entonces, por eso, recordando el nombre de Ciudad Darío, se me vino a la cabeza la idea de que en el Perú no se premian a los grandes hombres, ¿no?, sino a la mediocridad muchas veces. ¿Por qué? Porque hemos sido gobernados por gentes mediocres, en realidad, gentes mediocres. Muy pocos han sido los presidentes que uno se sacaría el sombrero.
que uno lo saludaría con orgullo, ¿no? Entonces, número 1, nicaragüense. El día de hoy vemos Rubén Darío y Pablo Neruda. Y de cada uno de ellos vamos a hacer comentarios. Si hay que decir algo malo de Rubén Darío, les diré, sí, que era ególatra. Era un hombre que no quería que tú le hicieras sombra. Recontra ególatra. Un poquito más desde que nace, ya él quería que lo alabaran. Era un chico genio, sí, no cabe duda, pero era bien ególatra, ¿no? No aceptó su nombre, él no quería su nombre. Su nombre era Félix Rubén García Sarmiento. Félix Rubén García Sarmiento. Segundo datito, que quizás sí lo sabes. Si no lo sabías, bien. Y si ya lo sabías, refuérzalo. ¿Sabes tú que en un examen de admisión no ingresa el que sabe un montón? No, la experiencia me lo ha dicho. El que sabe regular, no poco tampoco, el que sabe regular y lo sabe bien. ¿Sabes por qué, alumno? Tú puedes memorizarte un montón. Llega el examen, te pones nervioso y te bloqueas. Cuando el aprendizaje no ha dejado huella, lo que dicen actualmente en la educación moderna, cuando el aprendizaje no ha sido significativo, los nervios bloquean el conocimiento. Pero cuando tu aprendizaje es significativo, es decir, ha dejado una huella indeleble, nunca te olvidas y das un buen examen de admisión. Entonces, vamos, si tú ya lo sabías, refuérzalo. Félix Rubén García Sarmiento era su nombre, pero no era sonoro. Recuerda que él era ególatra. El ególatra es aquel que se mira en un espejo y dice, soy un dios, ¿no? Inclusive buscan un nombre bonito, como Neruda, como Gabriela Mistral. Entonces, él buscó por ahí nombres de escritores y encontró Darío, sonoro, bonito, porque recuerda que su poesía, la poesía de Rubén Darío, va a ser musical, va a contener mucha musicalidad. Entonces, y la musicalidad viene desde su nombre, Rubén Darío. Optó por el apelativo de Rubén Darío. Tercer dato que puede servir o de repente como anécdota. A los 8 años escribió su primer libro. 8 añitos, la edad de mi sobrino, que está jugando en Nintendo, ¿no? Otro chiquito que a los 8 años todavía están, que hacen su mañosería con su mamá. A esa edad Rubén Darío ya había terminado su primer librito de poemas. Por ello se le pone un apelativo, el niño poeta. A él, el niño poeta. El niño poeta. Y no confundas con el poeta niño, ¿ya? No confundas con el poeta niño. ¿Sabes a quién le llamaban el poeta niño? A Eguren, al escritor peruano José María Eguren. Mira la diferencia, alumno. El niño poeta es porque es un niño que escribe poesía. El poeta niño es un poeta que escribe con imaginación de niño, pero no necesariamente para niños. En el caso de Eguren, la poesía de Eguren es de duendes, es la poesía de fantasmas, es la poesía de arlequines, es la poesía de simbólica, pero no es dedicada a los niños, pero nace con imaginación infantil. Por eso a Eguren le llaman el poeta niño. En cambio, Rubén Darío es el niño poeta, es más directo, concreto, porque su primer libro fue a una edad muy temprana, los 8 añitos, ¿no? Siguiente datito. Acá viene cuando él ya va creciendo, sus ganas de comerse el mundo, ¿no? Tragarse el mundo. Recuerda que si él no hubiera salido de Nicaragua, no hubiera sido un grande.
Si Vallejo no salía del Perú, no hubiera sido un grande. Si Mario Vargas Llosa no hubiera salido del Perú, no hubiera sido un grande. Recuerda al alumno, si tú alguna vez quieres ser grande, tienes que largarte del Perú, tienes que irte, aunque sea patadas, aunque sea colgado de un barco, como se fue Vallejo, como se fue Vargas Llosa, como se fue Rubén Darío. El Perú es enemigo de los escritores, el Perú es enemigo de los grandes artistas. Lamentablemente es nuestro país, duele decirlo, pero hay mucha ignorancia en nuestro país, ¿no? Quizás en otros países te pueden valorar. Inclusive Rubén Darío, ¿sabes a dónde se fue? Como muchos peruanos, te va a molestar lo que te diga, o de repente te va a formar un poquito tu idea. Chile no era un país tan desgraciado, la gente se iba a Chile. ¿Por qué? Porque en Chile habían más oportunidades de desarrollo. ¿Sabes qué escritores estuvieron en Chile? Vivieron Ricardo Palma, Manuel González Prada. Mira, grandes escritores en Chile. ¿Y sabes dónde se fue Rubén Darío? A Chile. En Chile habían mejores colegios que en el Perú, mejores universidades que en Nicaragua. Y creo que hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Por qué, profesor? Tú dirás, profesor, para mí que usted es chileno, no alumno. Yo, ¿cómo voy a ser chileno si soy recontra peruanazo acá, huelo a comas? No, ¿sabes por qué? Al César lo que es del César. Es que a Chile llegaron inversiones británicas. En el siglo XIX, Chile tenía los mejores colegios y universidades, creo que hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque eran profesores británicos, colegios ingleses. Y tú sabes que el nivel de calidad de los colegios ingleses o franceses, desde antiguamente hasta el día de hoy, eran superior al nuestro. En el nuestro había mediocridad como lo hay hasta el día de hoy, mucha mediocridad. Rubén Darío entonces se fue a Chile, y es en Chile donde lo aplaudieron, donde le dijeron, maestro, usted es un trome, un genio, y ahí publica su obra Azul. Chile, 1888. Ahí publica la obra Azul, la obra que el día de hoy vamos a comentar, la obra que el día de hoy voy a leer algún poema, y ustedes tienen que abrir el oído. Si tienes audífono, pones tu audífono. Voy a tratar de leer con calma, con paciencia. Si tú me dices, profe, vuélvelo a leer por segunda vez, lo hago. Y ahí voy a pedir tu participación. Porque ¿de qué vale que teorice tanto si vas a estar durmiendo? Si vas a estar solo anotando. Cualquiera lo hace, cualquiera anota, ¿no? Los de las esquinas de los combis a cada rato paran anotando, ¿no? Hoy llevan 3, va 4. Son anotadores. Tú no te conviertas en un anotador. Tú tienes que ser un hombre, una mujer que vive la educación. Participa, pregunta, siente inclusive, siente. Un poema es para sentir. Lamentablemente mi curso, no digo lamentable, porque ya no pasa eso en los colegios. Lamentablemente mi curso tú tienes que limpiarte el oído, escuchar palabras bonitas, son como olas, ¿no? Como ríos limpios. La poesía es como un río limpio. La poesía es como olas, como la brisa. Siéntelo. La poesía hay que sentir. Si tú no sientes la brisa del mar, si tú no sientes las corrientes de los ríos, si no sientes la bravura del mar, entonces no vas a sentir poesía, ¿no? Si tú solamente te dedicas a escuchar Bad Bunny, no, pues Bad Bunny es como el río Rímac, lleva porquería por dentro, ¿no? Yo cada vez me río, ya no me queda otra. Reíme cuando dice, a mí me gusta que me la muevas rico porque tú eres la mamita rica y apretadita. Yo digo, miércoles, ¿dónde estamos? Si Neruda se levanta y lo ve a Bad Bunny, te lo juro que Neruda se vuelve asesino en serie, ¿no? Becker, imagínate la manchita de Neruda, Becker, Rubén Darío, escuchando canciones de Bad Bunny. Sería para destruirle el oído. Y yo diría, Dios mío, ¿qué se ha hecho del lenguaje?
¿Cómo puede ser una canción? A mí me gusta que me la des rico. ¿Dónde se ha visto, pues? ¿Dónde se ha visto, no? Rubén Darío nació en Nicaragua. A los 8 años ya escribía poesía. Se cambió de nombre a un nombre más sonoro, Félix Rubén García Sarmiento. Y el último datito es que vivió en Chile y luego se fue a Buenos Aires y luego a la conquista de Europa. No te imaginas, en España lo aplaudieron. Los de la generación del 98. Esos monstruos de la generación del 98, ¿quiénes eran? Mira, escucha los nombres de esos monstruos. Miguel de Unamuno, Antonio Machado, el que escribe Campos de Castilla, un monstruo de la literatura. Salud, tutor. Gracias. Y escucha este nombre, Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, Premio Nobel de Literatura. Cuando Rubén Darío llegó, es como si llegara alguien de provincia a tu casa. Llegó uno de América Latina, un pigmeo, un enano de América Latina, ¿no? Pero con una luz espectacular que ellos cayeron rendidos a sus pies y lo tuvieron que decir maestro, maestro. Y Rubén Darío, que no le gustaba, era más ególatra también. Si su poema se lo dedicó al rey, imagínate, al rey le dedicó el poema, sus poemas Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío también sabía venderse, era capo, era un trome, pero sabía marketearse bien, ¿no? Entonces, chicos, ahora se escucha, tal vez he estado fallando algo, ¿sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Siempre cualquier cosita comunican, por favor, ¿ya? Gracias. El último comentario que estaba haciendo, mis estimados alumnos, era sobre 2 escritores grandes de España, de la generación del 98. Antonio Machado, que por sus estudios de tercero y secundaria, ustedes deben de recordar, es el que escribe este poema, ¿ve? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. El famoso Machado, famosísimo escritor español. Y el que escribe Platero y yo, les decía, Premio Nobel en 1956, Juan Ramón Jiménez. Los dos son modernistas gracias a Rubén Darío. Mira la fama de Rubén Darío. Era la primera vez que un poeta sudamericano va a influenciar a Europa. Primera vez. Porque siempre los europeos, ¿cómo nos han visto a nosotros? Como primitivos, como pitecántropos. Esos hay que llevarle religión, lenguaje, cultura. Son incultos los sudamericanos, pobrecitos. Y ahora un sudamericano llamado Rubén Darío, centroamericano o americano, llamado Rubén Darío, les demuestra calidad. Calidad. Como Mario Vargas Llosa le demostró a los europeos también en la década del 60, calidad. Se rindieron a los pies de Vargas Llosa las editoriales más importantes de España, Francia, Italia, se rindieron a Rubén Darío, pero sobre todo los españoles. Entonces,
el modernismo va a ser fundado por Rubén Darío, ¿correcto? Y tomado como influencia por grandes escritores españoles como Machado y Juan Ramón Jiménez. Eso dije. Rubén Darío. Era ególatra, no cabe la menor duda, ególatra. ¿Qué significa ególatra? Ególatra, siguiente datito, significa que le encantaba que hablaran de él, que él tenía que ser el centro de la atracción. ¿Sabes quiénes son los ególatras, alumnos? Los niños, los hombres que tienen el corazón de niño, que no han madurado. ¿Recuerdas tú que a los niños les gusta llamar la atención? ¿Sí o no? Cualquier niño de 6 años, tú llegas, empiezan a hablar, hablan hasta por los codos, porque todo niño es ególatra. Quieres que él sea el centro de la atracción. Tú alguna vez has sido ególatra, pero ¿qué pasó? Que a Rubén Darío, su egolatrismo se le quedó para toda la vida. Encima que lo aplaudían, ¿no es cierto? Además se casó varias veces, como su egolatrismo lo hace, pues querer a una, después querer a otra, después querer a otra. Esa es la egolatría. Uno quiere tragarse el mundo. Pero después, cuando tú pierdes, entras a una depresión. Los ególatras se deprimen muchísimo, más que el normal de las personas, más. Te voy a dar el ejemplo de un ególatra que no soportó ser como nosotros. Facilito, se llama Alan García. Alan García era un ególatra hasta más no poder, enfermizo. Era inteligente, no me cabe la menor duda, pero el día que lo iban a meter preso, él dijo, no, yo no soportaría la prisión, yo no soportaría la soledad, prefiero esto. Y se reventó la tapa de los sesos. ¿Qué pasó con Rubén Darío? Rubén Darío se entró al vicio del alcohol, se volvió alcohólico. Su soledad lo llevó al alcoholismo y el alcoholismo lo llevó a la cirrosis y murió con cirrosis en una edad relativamente joven. Entonces, muerte. Producto del alcohol. El alcohol lo llevó a la muerte, ¿no? Lo llevó a la muerte. Este gran escritor, Rubén Darío. Bien, ahora vamos. Ya conocemos algo del poeta Rubén Darío, estimado estudiante. Ahora vamos al punto número 2. ¿Qué movimiento fundó él? ¿Sí o no? El movimiento que él funda. ¿Cómo se llama? Modernismo. El modernismo. Ahí lo tienes. El modernismo. Acá está. El modernismo. Si bien es cierto, Rubén Darío fundó esta corriente literaria, hubo un precursor. ¿Qué significa precursor? Viene de la palabra cursor, que es el que inicia algo, curso, inicia, flecha, antes del inicio. Y antes del inicio de la corriente modernista, había un poeta cubano, José Martí. Cuba, con su obra denominada Los versos sencillos. Es el que escribe esto de: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para aquel que me arranca el corazón con que vivo.
cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. ¿Has notado al final? Qué bonito suena, escucha. Cultivo una rosa blanca, anca, en junio como en enero, ero, para el amigo sincero, ero, que me da su mano franca, anca, y para aquel que me arranca, anca, el corazón con que vivo, ivo, cardo ni ortiga cultivo, ivo, cultivo una rosa blanca, anca. Mira, qué juego de métrica, de sonoridad. Por eso se le llama José Martí precursor de una corriente literaria en el que imperaba, en el que importaba la musicalidad. La musicalidad. Si hay algo que nunca debes olvidar, alumno del corriente, si no me amargo, yo me amargo si te olvidas esto, como uno de los elementos claves del modernismo, que es la musicalidad. Toda poesía modernista es musical. Eso que ya se ha perdido en la poesía actual. En la poesía actual, alumnos, ya no se utiliza la rima, ni siquiera la métrica, pero este señor sí lo utilizaba de una manera hermosa, por eso se llama precursor. Ahora sí, si te preguntan, a ver, alumno, ¿quién es el precursor del modernismo? ¿Qué responderías? Ya sé, todavía no te estoy preguntando nada. Dirías José Martí. ¿Con qué obra, alumno? Los versos sencillos. ¿De qué nacionalidad es José Martí? Cubano. Vamos. Siguiente característica del modernismo. Todo poema tiene forma y fondo. Para muchos, la forma es más importante que el fondo. Para otros, el fondo es más importante que la forma. ¿Sabes? Para mí, ¿qué me importa más? El fondo, no la forma. Te hago un ejemplo. ¿Qué importa más? ¿Una nariz bonita? ¿Unas cejas bien hermosas? ¿Unos labios carnosos? ¿Unos senos espectaculares? ¿Una cinturita pequeña? ¿Unas caderas impresionantes? La forma, esa es forma, ¿te importa más? ¿Te llena más los ojos eso? ¿O que una mujer te hable 5 idiomas, sea muy culta, que haya leído muchos libros y pueda resolver problemas de física cuántica? A mí me seduce más el fondo que la forma. Todos pueden decir, no, pero el profe es medio gay. No, alumnos. Yo me he formado de otra manera. San Marcos me ha formado de otra manera. Me ha formado de la manera en la que yo más admiro el fondo que la forma. Claro que sí, tú tienes fondo y tienes forma, mi respeto, me cuadro así como soldado. No hay persona perfecta. Pero recuerda, fondo es lo interno, el contenido, la temática. Forma es lo externo, las uñas, las pestañas, el cuerpo. Esa es la forma. En un poema, forma es el lenguaje, la rima, el ritmo, los acentos. Eso es forma. Contenido es la temática, el amor, la muerte, la soledad. Bien, ¿ya me entendiste? Ahora vámonos empecemos por la forma. A nivel formal. ¿Cómo es el modernismo a nivel formal? Primer elemento que tú tienes que recordar. Esto, ¿qué le da musicalidad? Rima. Esto, alumno, le da musicalidad al verso. Eso le da musicalidad al verso, la rima, ¿no? La rima. Otro que le da musicalidad, muy parecido a la rima, pero diferente, el ritmo. ¿Sí entiendes? Rima es las terminaciones. Ritmo es los acentos en el interior de un verso. Es así, el verso. Ese es el juego de acentos. Cultivo una rosa blanca.
cultivo una rosa blanca, tres subidas. El ritmo viene a ser los acentos que tú pones en los versos. Si los acentos coinciden, tu poema es rítmico. Al final, si coinciden las vocales y las consonantes, tu poema tiene rima. Entonces, ¿qué le importaba a Rubén Darío? A Rubén Darío le interesaba que el poema tuviera rima y ritmo. Y algo más, estimado estudiante, para completar el estudio del modernismo, de su forma. Esto ve, Rubén Darío nunca utilizaba palabras como sandalia, moco, saliva, o sea, palabras populares. No, sácalo. Jamás, brother, peor todavía. Nunca utilizaba palabras pueblerinas. Hablar común. No. Con Rubén Darío no va el hablar común. Va las palabras elegantes. Como por ejemplo, mire esta palabra elegante, plenilunio. Qué bonita palabra, plenilunio. Te esperé en el plenilunio. Plenilunio es como una puesta de sol, En vez la palabra ocaso también es bonito. Ocaso, ¿sí o no? Ocaso, plenilunio, ¿no? Dicotomía. En vez de decir por dos lados, dicotomía. Eso se llaman neologismos. Precios, ese es el neologismos, ¿no? Las palabras hermosas a nivel formal. Y palabras. Neologismos, ¿no? Neologismos. A nivel de fondo. Profe, y a nivel de fondo, ¿sabes qué le encantaba a Rubén Darío? Las estaciones. La mitología. Mira, dentro de las muchas contenidos, le encantaba mucho a él la mitología. ¿Sabes qué le encantaba mucho? Personajes de la mitología griega como por ejemplo Orfeo. No por feo, sino Orfeo fue el más grande cantante de la mitología griega. Palas Atenea. ¿Quién era Palas Atenea? La diosa de la sabiduría. Dionisio. ¿Quién era Dionisio? ¿Recuerdas, alumno? El dios del vino. El dios del vino y de la fertilidad. Eros. ¿Sí recuerdas a ese chiquito gordito pañalón que anda con su flecha? Ya, ese se llama Eros. Llamado también Cupido. Es el hijo de Afrodita, el dios del enamoramiento. Esas flechas que lanzan cuando uno se enamora de tu amiga virtual, ¿sí o no? De tus amigas virtuales. Muchos chicos estarán mandando ahí sus corazoncitos con flechas, gracias a Cupido. Esos personajes, o si no, personajes raros, mitad caballo, mitad hombre. Ojo, mitad caballo, mitad hombre. ¿Cómo se llama ese personaje, alumno? Dígame. Excelente, señorita, Centauro. Y cuando es mitad hombre, mitad toro, Minotauro. Excelente, son lo máximo ustedes, ya me alegraron la mañana. Esos personajes, esos que tú estás hablando, son parte de la poesía de Rubén Darío. Y eso a cada rato preguntan en San Marcos, estimado estudiante. Incluye Rubén Darío en sus personajes de mitología griega, verdadero o falso, super verdadero. Si te dijeran, Neruda incluye mitología, no y no. ¿Sí o no? Entonces, por eso vamos afirmando el conocimiento, ¿ya? A nivel de fondo, las estaciones, ¿qué es las estaciones? Lo cambiante, lo que va cambiando en el hombre. ¿Qué es la mitología? Lo bello, lo raro. Ahora sí, hemos llegado al kit del asunto.
¿Sabes cómo se llama esto? Exotismo. El exotismo. Esto es el libro. Exotismo. Este es el quid del asunto, estimado estudiante. Azul es un libro exótico, que utiliza mucho la simbología. Ah, la simbología. Sí, profe, me habían contado que Rubén Darío, antes de fundar el movimiento modernista, había leído a los simbolistas franceses. Y esto es nuestro último datito que acá lo voy a poner, que eso tampoco se debe olvidar. La influencia del simbolismo francés del siglo XIX. Influencia de Francia, del simbolismo, y lo voy a subrayar, del simbolismo francés. Acá lo subrayo, del simbolismo francés. Influencia de Francia, del simbolismo francés. ¿Y algo más, profe? Sí, del parnasianismo. Dos corrientes francesas del siglo XIX, que van a influenciar en la poesía de Rubén Darío, antes de que él funde el movimiento modernista, antes de 1888. Y con esto hemos terminado la parte teórica, la parte del acercamiento a Rubén Darío. Ahora sí, casi 10 para las 9, nos metemos a Rubén Darío hasta más o menos las 9:15, 9:10. Después pasamos a Pablo Neruda, otro poeta chileno. A ver, acá. Vamos a azul. Vamos al libro azul. Listo, alumnos. Azul es dos cosas. Es cuento y poesía. Poesía y cuento. Es decir, verso y prosa. Clave antes de entrar al libro. Cuando te pregunten qué cosa es azul, no es poesía. Tampoco es un libro de cuentos, es la mezcla de ambos. Azul es un libro de poesía y de cuentos. ¿Correcto, alumnos? Poesía y de cuentos. ¿Cuántos poemas? 7. ¿Cuántos cuentos? 18. 7 y 18. 7 poemas más 18 cuentos. No sé si tú recuerdas los cuentos de Rubén Darío. El día de hoy te cuento 3 cuentos, muy breves, para que sepas quién es Rubén Darío. Empecemos por las estaciones. Hay 4 estaciones que él hace poesía. Mira, facilito para que puedas entender a Rubén Darío. Sus poemas son 8. Voy a escoger 5 poemas. De 8, 5. De 8, 5. Estival. ¿Qué es lo estival? Primaveral, estival. Estival es el verano, alumnos. Estival. Primaveral es la primavera. Autumnal es el otoño. Invernal es el invierno. 4 estaciones. ¿Cuál de las 4 estaciones, cuál de estas 4 a ti te gustan? A mí personalmente, aunque te parezca raro, a mí me gusta el invierno. Me encanta el invierno. Pero no el invierno de Lima. Me encanta el invierno de otros países donde no hay humedad. ¿Sabes por qué el invierno de Lima es feo?
por la humedad, porque tenemos casi 100% de humedad, ¿no? Y las ventanas amanecen como mojadas. En cambio, el invierno, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros países, llueve, hace frío, tú te abrigas y te pasa. En cambio, acá en el Perú, tú te abrigas y sientes frío. ¿Sabes por qué? Porque en el ambiente está húmedo y eso hace daño para los pulmones. El clima de Lima es un clima peligroso para los que sufren de asma, para los que sufren de bronquios. Pero a mí, lamentablemente, no sé si para bien o para mal, me encanta. ¿Sabes por qué? Porque me gusta tomarme mi taza de café caliente en el invierno. ¡Qué rico! Detesto el verano, porque en el verano, hasta cuando dicto clases, sudo demasiado, como una cabra. No se puede ni hacer clases. Ahora es así. Acá hemos prendido en el verano, me acuerdo que hasta 2 ventiladoras para hacer clase a alumnos. Terrible, terrible. En cambio en el invierno ahora hasta me da ganas de ponerme ahorita mi casaca. Pero no, pues porque como estoy en movimiento, pues muevo mis brazos, todo para estar un poquito en calor, ¿no? Solo me falta mi taza de café. Ya me voy a poner de acuerdo con el tutor, nos vamos a comprar nuestra teterita y mientras él escucha la clase, nos pone, profe, su cafecito. Vamos a hacer pan con quesito, comiendo y no, chicos, un ratito voy a mascar mi queso bombán. Seguimos, rico café, seguimos con aliento a café, una clase con aliento a café. Es que la literatura tiene que ver con el café. Autumnal, estival es el verano, pero el verano, alumnos, él no canta el verano, canta una edad del hombre. El verano, ¿qué significa? Significa la niñez. El verano es la niñez, pantaloncito corto, juegos en la calle, la felicidad de la niñez, la infancia, la inocencia. ¿Qué cosa es el verano? La infancia. Dime, ¿cuál es su símbolo de la infancia? Su símbolo de la infancia es la inocencia. Tú no es chibolo, no es chiquillo, a los 8 años tú abrazas a tu amiguita. No hay malicia. Pero a los 18 ya abrázalo a la flaca. Ya hay malicia, ahí quieres algo, ¿no? Arranca más allá, compadre, ¿no? No me toques mucho. Pero cuando un niñito, hasta dices cosas aparentemente tú lo dices de verdad, sin ofender. El niño es inocente. A veces dicen verdades que duelen los niños, ¿no? Inocencia. Él canta a ese mundo, a ese espacio en la vida de una persona, la inocencia. Luego viene para muchos la mejor edad, que es la juventud. En la juventud, ¿qué viene? El enamoramiento. La sigues hasta el paradero a ella. Despacio, estás caminando. Cuando ella voltea, te haces el loco, te haces el mirar el semáforo. Sigue caminando, la sigues. Quieres saber qué carro toma, ¿no? Y de repente ella se esconde entre el kiosco y tú apareces y te dice, hola, ¿me estabas siguiendo? Y tú, rojito, no, yo también tomo mi carro acá. Así, toma tu carro tú primero, pues, y te tomas el carro al revés, contrario a tu casa. Y después ella se da cuenta al día siguiente y te dice, ¿quieres algo conmigo? Y tú, no, yo no, te lo juro, yo no soy asesino en serie. No, te estoy diciendo, si quieres robarme el corazón, no soy choro, dime, ¿quieres estar conmigo? Y tú nervioso, y ella te dice esta palabra maravillosa, porque a mí sí me gustaría estar contigo, porque tú me gustas. Te elevas al cielo así tipo Cristo. Qué hermoso es la primavera, porque es la etapa de la juventud. La juventud. Y la juventud tiene que ver con el amor. El enamoramiento, ¿no? Pero tú sabes, como en la vida, toda estación tiene un tiempo de caducidad y muere. Y después te casas y vienen Saga Falabella, Ripley, Pagar Academia, Grupo Ciencias, y el papá, mamá envejecen, les salen las primeras arrugas. Inclusive aparece la palabra divorcio.
miércoles, divorcio. Viene la etapa que se llama autunal, decae, el decaimiento. Es la época de la adultez. La época un poco de la depresión, La época de la angustia. Y para terminar la vida del hombre, viene la etapa que se llama invernal, la caída, la muerte, la vejez, la muerte. Etapas, lo que quiere transmitirnos el poeta Rubén Darío a través de las estaciones es una reflexión sobre las etapas de la vida. Cada momento tiene su belleza, quieras o no, el invierno tiene su belleza, la vejez tiene su belleza. Uno tiene que vivir sabiendo asumir con valentía las etapas de su vida. Esa es la reflexión de Azul. Azul, ¿sabes qué significa? Vida. Azul es el color del arte. Cuando le preguntaron a Rubén Darío, ¿por qué le ha puesto usted, Rubén Darío, a su libro azul? ¿Por qué no le ha puesto celeste o gris? Porque él dijo, Rubén Darío, porque azul es el color del arte, es el color de la vida, color del arte, color de la vida. 4 poemas hemos comentado y este poema, afinen su oreja, por favor, afinen su oreja. Pero te empiezo diciendo algo. Ananké es una diosa griega, la diosa de la fatalidad. La fatalidad. Entonces, en el poema Ananké, ya sabes que es Anankea, es la diosa de la fatalidad. Es decir, cuando tú querías en Grecia desearle el mal a alguien, por decirle, prendías una vela y le decías, Ananké, que mi ex muera atropellado. Si querías desearle el mal a tu ex. Pero yo no creo ustedes, señoritas cultas, van a desearle el mal a su ex. No creo, ¿no? Y ustedes, chicos, menos. O sí, señorita, no. Por favor, no hagan que piense mal de ustedes. Ustedes son un pan de Dios, ¿no? Chicos, menos ustedes. ¿Cómo vas a decir, Dios, recógetelo a mi ex? No te pases, que viva, que otros se la vivan, ¿no? Como decía Susy Díaz, vive la vida antes que la vida te viva. Nuestra famosa filósofa Susy Díaz, ¿no? Entonces, Ananké, ¿qué es Ananké? La diosa de la fatalidad. Y este poema me gusta, es bonito, bonito. Y te deja con un final, porque al final, tengo un final así de reflexión, porque al final, alumnos, Dios y el demonio hablan. El típico demonio metedor de cizaña, el demonio jodido, le dice a Dios, ahí está pues tu creación, ahí está pues, cachoso. Ese demonio da ganas de meterle un cachetadón, tú no te metas, oye bocón. Y Dios lo deja reflexionando a Dios, mientras Dios se jala la barba. Mira lo que hace Rubén Darío, mete mitología griega y también cristianismo, porque al final es Dios quien se queda pensando sobre la creación humana, la creación de plantas y la creación de animales en la tierra. Escucha el poema, escucha. Antes voy a beber un poquito de agua. ¿Listo? Concéntrate. Sácate el chicle del oído. Vamos a empezar. Ananké. De repente nunca en tu vida has escuchado. Ahora vas a escuchar. Pues. Como decía alguien, yo te voy a poner a gozar. Vamos a escuchar Ananké. Acá lo tengo. Ananké.
No es un poema tan largo, es apenas 2 caritas, bon. 2 caritas, bon. ¿Ya? Vamos. Está escrito en versos de 7 y 11. Atención, alumnos, voy a leer y el tutor me va a ayudar luego a una dama y a un varón a preguntarle, ¿qué entendió usted? Yo ya te di pistas, Todo empieza así, ¿ah? Atención, canta una paloma, increíble, no canta un hombre, canta una paloma. Ananqué. Y dijo la paloma, yo soy feliz bajo el inmenso cielo, en el árbol en flor, junto a la poma, llena de miel, junto al retoño suave y húmedo por las gotas de rocío. Tengo mi hogar y vuelo, con mis anhelos de ave, del amado árbol mío hasta el bosque lejano, cuando al himno jocundo, al despertar de oriente, sale el alba desnuda y muestra al mundo el pudor de la luz sobre su frente. Mi ala es blanca y sedosa, la luz la dora y baña, y el céfiro la peina. Son mis pies como pétalos de rosa, yo soy la dulce reina, que arrulla a su palomo en la montaña, y en el fondo del bosque pintoresco está el alerce en que formé mi nido, y tengo ahí abajo el follaje fresco, un polluelo sin par recién nacido. Ya tienes que tiene la palomita, tiene su hijito, está feliz de ser paloma. Tiene su hijito, ha nacido su pollito. Pío, 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 pío. Es su pollito. ¿Sigo con el poema? Ya, engánchate. Soy la promesa alada, el juramento vivo. Soy quien lleva el recuerdo de la amada por el enamorado pensativo. Soy la mensajera de los tristes y ardientes soñadores, que va a revolotear diciendo amores junto a una perfumada cabellera. Soy el lirio del viento bajo el azul del hondo firmamento. Muestra mi tesoro bello y rico, las preseas y galas, el arrullo en el pico, la caricia en las alas. Yo despierto a los pájaros parleros que entonan sus melódicos cantares. Soy toda inocente, toda pura. Yo me despojo en las ansias del deseo y me entremezclo en la íntima ternura de un goce, de un rumor, de un aleteo. Oh inmenso azul, yo te amo, porque la flora das a la lluvia y el sol siempre encendido, porque siendo el palacio de la aurora, también eres el techo de mi nido. Amo los velos tenues, las flotantes brumas, donde tiendo los aires cariñosos. Porque no hay rosa que no me ame, ni pájaro gentil que no me escuche, ni garrido cantor que no me llame. Sí, dijo entonces el gavilán infame. Mira, la primera parte se refiere a una paloma que canta el orgullo de ser paloma, canta sus bondades, el cielo. Y mira, parte 2, escucha, parte 2. Y sí, dijo el entonces gavilán infame. El gavilán es esa ave negra grande, ¿sí o no, alumnos? Que van por encima de los cielos buscando comerse polluelos. Ya más o menos alucina lo que va a pasar. Entonces, el buen Dios, allá en su trono, mientras Satán, para distraer su encono, aplaudía a aquel pájaro sahañero,
y se puso a meditar. Retrocedo. Se me pasó una línea, y una línea, si se me pasa, la malogro todo. Vuelvo a la parte 1. El pájaro estaba cantando a su polluelo y a su vida. De pronto viene, parte 2. Sí, dijo entonces el gavilán infame, coma, eso me faltó, coma. Y con furor se lo metió en el buche. Ya me entendiste ahora, ¿no? Se lo tragó al pobre pájaro que estaba feliz en su ramita cantando. Abrió la boca y a mí qué me importa, dijo. Se lo tragó. Parte 3, escucha la parte 3. Entonces el buen Dios, allá en su trono, paréntesis, mientras Satán, para distraer su encono, su cólera, aplaudía a aquel pájaro. Y Dios se puso a meditar. Arrugó el ceño y pensó al recordar en sus vastos planes y recorrer sus puntos y sus comas, que cuando creó a la paloma no debió haber creado al gavilán. Finish. Como termina, profe, pensó que cuando creó a la paloma no debió haber creado los gavilanes. ¿Entendieron, alumnos? El poema Nanqué de Rubén Darío es una pobre paloma que no era pobre mientras tenía vida, tenía razón para vivir por su hijito, por su polluelo. Hablaba de sus cualidades, de lo hermoso que era la paloma. Y de pronto viene un maldito, un asqueroso gavilán. Bueno, también tiene derecho a vivir el gavilán, ¿sí o no? Si Dios lo ha creado. Y se tragó. Y el pobre pollito, ¿cómo habrá quedado? Después habrá sido presa también de otros gavilanes, ¿no? Y Satán se frotaba la mano. ¡Qué rico, qué rico! ¡Viva el gavilán! ¡Viva el gavilán! Satán se vacila siempre de la maldad. Y Dios meditó. Pucha, si hago la paloma, si hice la paloma, ¿por qué he creado el gavilán? Finish. ¿Cuál es la interpretation, alumnos? ¿Qué crees tú que nos quiere decir Rubén Darío? Pensá, por favor, pensá. ¿Sabes cuál es el tema, alumno? Igualito a la mitología griega, el destino trágico e inevitable de los seres vivos. La fatalidad y el destino trágico. E inevitable. Comentarios, chicos, comentarios, chicas. ¿Qué les ha parecido? ¿Aburrido el poema? ¿Interesante? ¿Triste? ¿Feo? ¿Asqueroso? ¿Meditativo? ¿Filosófico? Sí, ¿no? Educa, ¿no? Sí. Cuando leí por primera vez me dio pena a mí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Recuerda que usa la simbología como Kafka en la Metamorfosis, ¿no? Como Kafka en la Metamorfosis. Yo creo que nos está dando a entender el poeta de que nosotros tenemos que asumir lo bueno y lo malo, de que esta vida que Dios lo ha creado, digamos, que hay lo bueno, pero también hay lo malo, pero que predomina, ¿sabes qué cosa? Siempre el sentido de la tragicidad. Todos vamos camino hacia dímelo, complétalo, todos vamos camino hacia ya, listo, eso se llama tragicidad. Y eso viene de la mitología griega, ¿no? Bien, pero no nos vamos a deprimir. Sabiendo que vamos a morir, no nos vamos a deprimir, ¿no? Hay que seguir adelante. Ahora vamos a 3 relatos breves. Son 9 y 10. Le he dicho hasta las 9:20, después entramos a Neruda. Y a Neruda sí,
Neruda tenemos que correr muy ligeramente para poder luego trabajar nuestras preguntas. El rey burgués. Cuento número 1. El rey burgués. Un poeta. Un artista. Llega al reino de un rey, valga la redundancia, un artista llega al reino de un rey para pedirle comida. Gran rey, yo soy un artista. Me han hablado que usted protege a los artistas. Hambre tengo, necesito vuestra protección. El rey lo miró despectivamente. Mira, el rey lo miró despectivamente y le dijo: ¿qué sabes hacer? Hago poesía y canto. ¡Qué bonito! La poesía me han dicho que es muy bella y el canto me satisface. Os canta y te daré comida. Entonces el poeta empezó a cantar sus composiciones y no ha pasado ni 2 minutos, el rey empezó a voltear para tragar. Tragaba, ni siquiera lo escuchaba al poeta. Volteaba, miraba, pedía comida. Seguía tragando mientras el poeta seguía cantando. Y cuando el poeta terminó, el rey le dijo: qué bello cantas, quédate, porque necesito a alguien que me divierta. Y el poeta dijo: qué raro este desgraciado, ni siquiera me ha escuchado. Y dice que él necesita que alguien que lo divierta. Y así pasaron las semanas y el rey cada vez lo escuchaba menos, hasta que un día el rey se aburrió y le dijo: poeta, ya no quiero que estés dentro de mi palacio, porque tengo que hacer otras cosas y necesito el espacio que tú tienes ahí para otros artistas que han de venir. Así que, como me caes bien, vas a cantar fuera del palacio. El poeta le dijo: rey, fuera del palacio hace frío. No soportaría el frío, está cayendo ya el invierno, está cayendo la nevada. Y el rey dijo: tienes que hacerme caso. Cuando yo salga a pasear por mis jardines, por mis bosques, yo quiero verte ahí. No me interesa si tienes frío, tú eres mi sirviente. Al pobre poeta lo desterraron del palacio y lo llevaron junto a una pileta fuera del palacio. ¿Sabes qué temperatura hacía, alumnos? 15 bajo cero. El pobre poeta temblaba, se frotaba la mano. De vez en cuando le llevaban un pan, algo de fruta. Comía ahí como un perro su frutita. Y cuando aparecía el rey, él tenía que tocar su cítara y cantar: oh, bendito rey, bendito Dios, gracias por habernos dado un rey. Pasaba el rey y después a morirse de frío. Tanto fue el frío que murió. Y el rey, en sus salidas, lo encontró duro como una piedra y dijo: se nos murió el poeta, pues ya vendrán otros, agárrenlo y tírenlo al río. Y al pobre poeta, que había muerto de frío, de hambre y de frío, simplemente como cualquier animal, porque ni siquiera un animal se hace eso, lo tiraron al río. ¿Captaste el mensaje? ¿De qué trata el rey burgués? El rey burgués trata de un poeta que llega a un palacio
para cantarle sus hermosas composiciones, y al rey le importa un reverendo pepino y lo hace morir fuera de palacio. Segundo cuento, el sátiro sordo. El sátiro sordo era un rey sordo. El sátiro es como una especie de tiene las orejas levantadas, tiene como pezuñas, pero era un rey de un fauno, de un mundo pastoril. Era un rey pastor, un rey de pastores. Un rey de pastores. Pero este rey era sordo y tenía 2 asesores, 2 personas que a él le asesoraban. Uno que era un ave y el otro era un asno. Un asno, ¿no? Un ave y un asno. Cuando él perdió la capacidad de escuchar, volteaba y a la derecha estaba el pájaro y a la izquierda estaba el sordo, el burro, el asno. Y un día llega uno de los más grandes y hermosos poetas de la antigüedad griega, Orfeo. Llega el poeta Orfeo. Orfeo fue el único poeta en Grecia que logró rescatar a su esposa del infierno por su hermoso canto. Llegó y se presentó ante el rey Sátiro y le dijo: Rey, he escuchado que tú proteges a los grandes artistas. Yo soy un gran artista y te voy a cantar. El sátiro lo miró, volteó, lo miró a sus asesores y el burro movió la cabeza. Sí, escúchalo. Y la palomita las alas. Escúchalo, escúchalo, la poesía es hermosa. Pero el sátiro no le escuchaba, así que se fijó solamente en el burro. Y Orfeo empezó a cantar hermosísimas canciones. ¡Qué bello cantaba Orfeo! ¡Hermoso! Cantó 1 hora sin parar. El rey se estaba quedando dormido, balanceaba su cabeza de aquí para allá. Y cuando terminó de cantar, la paloma lloraba. ¿Por qué? Porque había cantado algo hermoso, algo sublime. Pero el sordo nunca le escuchó. Así que, ¿qué le pidió Orfeo? Que lo protegiera. Rey, protégeme, os quiero vivir con usted. No tengo a dónde ir. No me bote de este lugar hermoso para vivir. Acá puedo hacer mis grandes composiciones. Os suplico, rey, por favor. El rey volteó y le dijo a la paloma con un gesto: ¿qué dices? Y la paloma se le caían las lágrimas y le dijo: Señor, en mi vida he escuchado una poesía tan hermosa. Déjalo que viva acá. Este espacio será hermoso con la presencia de este gran artista. Y volteó y le dijo con un gesto al burro. Y el burro, ¿sabes qué hizo? Cuando le estaban picando las abejas, empezó a mover así la cabeza. De aquí para allá. Y entonces él entendió y le dijo: Orfeo, lárgate. Hago yo caso a mis asesores. Lárgate, no tienes un espacio en este reino. Y fue desterrado. Todo por culpa de un burro que ni siquiera habría escuchado bien el canto. Y la paloma hizo una excelente defensa de Orfeo, pero como era sordo el sátiro, le importó un bledo. ¿Captas el mensaje? ¿Vas captando el mensaje de las 2 historias? El arte le importa un comino al mercantilismo en un mundo moderno. Los artistas son poco valorados. Ahí está la interpretación.
Y el pájaro azul es un poeta que se suicida. Al no componer. El pájaro azul era un poeta loco. Esta es la historia se llama García. El personaje de esta historia se llama García, con tilde, García. Era un poeta que no podía hacer creaciones. Siempre llegaba y decía: amigos, me duele mucho la cabeza, no puedo hacer composiciones, no sé qué hacer. Siento que dentro de mi cabeza vive un pájaro. Y todos se reían. Estás borracho, ¿qué tienes? Estás loco. Y un día no vino al bar donde se reunían todos y lo fueron a buscar a su casa. Y en su casa empujaron y la puerta estaba con tranca. Así que retrocedieron y golpearon la puerta con fuerza y lo encontraron al poeta muerto. Se había metido un balazo. Y su última composición decía, en sus últimos, como su carta de suicidio, decía: he comprobado que no es mentira, tengo un pájaro metido en mi cabeza. Y ese pájaro desea vivir. Y yo no puedo hacer que él viva encerrado. Tengo que dejarlo libre. Y la única manera de dejarlo libre es metiéndome un tiro en la cabeza. Por eso me despido de ustedes, amigos. Me suicido. Adiós para siempre. Y se había metido un balazo en la sien y por este lado había salido la bala. Y ante el asombro de todos, la sangre estaba regada por la cama. ¿Y sabes qué había? Alrededor, junto a la sangre, plumas azules. Y en la ventana había una rotura, un hueco por donde un pájaro había salido. Y todos se quedaron embobados al comprobar que era verdad que él tenía un pájaro en su cabeza. Profesa es mentira, ¿no? Obvio, alumnos, es mentira, pero significa el arte, la creación. Que si tú no tienes para crear siendo artista, ¿para qué vives? El arte es dejar volar la imaginación. Y si tu imaginación no sale, no, déjalo fluir, así sea a costa de tu propia muerte. El sacrificio por el arte. Hemos terminado Rubén Darío. Hay más para hablar de Rubén Darío, pero ahí nos quedamos. Félix Rubén García Sarmiento, modernista. Ahora sí, le damos pie a un chileno, Pablo Neruda, Chile. Número 2, él no utilizó su nombre de bautizo, al igual que Rubén Darío. Su nombre era Neftalí Ricardo Reyes Basualto. Neftalí Reyes Basualto. Neftalí Reyes Basualto. Pero él buscó un nombre sonoro, imitando al maestro Rubén Darío. Y este nombre sonoro lo encontró en un poeta desconocido, un poeta Neruda, desconocido, nadie lo conocía. Y él dijo: qué bonito el apellido, Neruda, Neruda, Neruda. Y entonces él optó por el apelativo de Pablo Neruda, debido a que su nombre no le resultaba poético ni sonoro. Neftalí Reyes Basualto. Bien. Él tuvo muchas musas, porque era un escritor romántico. Él representa el neorromanticismo, que luego lo voy a explicar, ¿no?
En cada puerto un amor, dicen, ¿no? Él viajó a distintos países del mundo. Sus viajes por el mundo. Viajes por el mundo. Era un viajero empedernido. ¿Y sabes en qué lugares todavía estuvo? En lugares exóticos, como por ejemplo la India, Singapur. Singapur. París. Mira, viajó por distintos lugares del mundo. Entre ellos, lugares que más le marcaron la vida fueron la India, Singapur, otras culturas, ¿sí o no? La India, imagínate viajar a la India, absorber esa filosofía hindú. Singapur, la comida, las mujeres. París, la modernidad de París, el mundo exótico de París. ¿Por qué viajó tanto? Porque él era un político, era agregado cultural. Siempre los gobiernos lo nombraban a él embajador. Él fue embajador en París. Y algo más, estimado estudiante, él fue candidato a la presidencia de la República de Chile. Candidato. A la presidencia de Chile. Él era de izquierda. Él fue candidato a la presidencia de Chile por el Partido Comunista, chileno. ¿Ya? Fue amigo de César Vallejo, amigo de Federico García Lorca. Se codió con todos los escritores que vivían en París. Por esos tiempos vivía nuestro gran poeta César Vallejo. Pero al igual que Rubén Darío, Pablo Neruda era ególatra. También era un gordito que andaba con sombrerito, muy hablador, ¿no? Muy ególatra. Hizo amigos con sudamericanos y con europeos, como por ejemplo García Lorca. Conoció a los grandes poetas franceses. Esta fue la experiencia de Pablo Neruda. Chile, Neftalí Reyes Basualto, viajes por el mundo, candidato a la presidencia de Chile. Nunca llegó a ser presidente, pero sí fue candidato. Profe, ¿cuál fue su gran libro? Su primer libro que nos piden en San Marcos. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este es el libro que nos piden en San Marcos. 20 poemas de amor. Mira, desde el título te lo está diciendo todo. Te va a hablar de amor. Y el amor tiene que ver ¿con quién? Con la mujer. 1. Por eso, su primera etapa, porque él pasa por etapas. Son las etapas de la poesía. Mira, etapas. Para entender a Neruda hay que entender 3 etapas básicas. La primera etapa del que te hablo es la etapa del neorromanticismo. Cuya inspiración está centrada ¿en quién? En la mujer. La primera etapa de la poesía de Rubén Darío está centrada y está inspirada fundamentalmente en la mujer. ¿Correcto, alumnos? Centrada en la mujer. Pero la mujer es varias cosas. La mujer es naturaleza. La mujer es abandono y recuerdo. La mujer es complementaria del hombre, complemento.
Él lo ve así. La mujer es el complemento, ¿no? Algo así como dulce y amargo, algo así como blanco y negro, como el yin yang, algo, ¿no? Yin yang, creo que ahí, ¿no? Bien, algo así. Aunque lo correcto sería, muchas mujeres dirán, profe, la mujer no es complemento de nadie. Una feminista, ¿qué diría? Una feminista, ¿qué diría? Somos únicas, profe. Yo no soy media naranja de nadie, ¿sí o no? Tú no eres media naranja de nadie. Pero para la poesía de Pablo Neruda, visión machista si quieres, visión machista, la mujer representa el complemento que todos queremos. Uno, la mujer es complemento. Pero la mujer, cuando ya no la tienes también, significa abandono y significa el recuerdo de haberla amado. Pero la mujer también es, ¿sabes qué? Se compara con la naturaleza, porque es igual a la naturaleza, ¿no? Se compara con las olas. Las mujeres van y vienen. Las mujeres son como las brisas, como la brisa, te acaricia, es suave, ¿no? La mujer es como el viento. La mujer es como los cerros escarpados. La mujer es como el bosque. Y si te das cuenta, alumno, alumna, ¿hacia dónde quiero ir? Hacia el erotismo. Al comparar a la mujer con la naturaleza, estimado estudiante que me escucha, lo que Neruda está visualizando en la naturaleza es el sexo de la mujer. Cuando digo cerros, por ejemplo, escarpados cerros, donde me cuesta subir, dice, se está refiriendo a los senos de una mujer. Cuando dice, por ejemplo, Neruda en muchos de sus poemas, tus escarpados bosques, se está refiriendo a la cabellera, se está refiriendo a la intimidad femenina. Bosques, cerros, soledad, abandono, complemento del hombre, todo ese aire, todo ese espectro viene a ser el neorromanticismo, el neorromanticismo. Y es acá donde está centrado la poesía, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y vamos a leer el poema 10, el poema 15 y el poema 20, para que tú mismo, con tu oídito, con tu inteligencia, puedas decirme de qué te está hablando en el poema 10, qué te está diciendo Neruda en el poema 15, qué te dice en el poema 20. ¿Les parece? No hay mejor manera que estudiar a un poeta leyendo sus poemas. A ver, preparemos los poemas. Poema 10. Vamos a buscar el poema 10. Listo, acá lo tengo, chicos. Acá tengo el poema 10 de Pablo Neruda, acá, poema 10. Acá tengo el poema 15 y acá tengo el poema 20. Y ustedes afinando su oído, afinando su oído. Y esta tisita para poner el tema del poema 10. Ahora sí les voy a preguntar, alumnos. Se me habían escapado ustedes. Ahora sí, poema 10. Es chiquito. Escúchalo. Una mano al corazón, por favor. Vale llorar. Vale llorar.
Hemos perdido aún este crepúsculo. Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas, mientras la noche caía sobre el mundo. He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. Y a veces, como una moneda, se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Y yo te recordaba con el alma apretada de esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? ¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana? Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo, y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. Siempre te alejas en las tardes hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas. Tema del poema 10, alumnos. Acá está la clave, te repito. Yo te recordaba con el alma apretada, con esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? Diciendo qué palabras, porque se me viene todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana. ¿Cuál es el tema de este poema? Sé que han mandado sus mensajecitos de texto. El tema es lo que acabo de escribir, estimado estudiante: la lejanía de la amada o del sujeto amado. Es decir, se me viene de golpe, dice. Dime, alumno, ¿cuándo tú recuerdas a la flaca? ¿Cuándo se te ha ido? ¿Cuándo se te ha marchado? ¿Cuándo te ha dicho hasta acá no más? Quiero mi soledad, quiero mi libertad. Chao, ha sido un placer haber estado contigo. I love you. Toma su combi y se larga. Y tú te quedas mirando el vacío, la pierdes. Es decir, ese es el poema número 10. Canta la lejanía de la mujer amada. Ya tienes acá, grábate bien esto: la lejanía de la mujer amada. La lejanía de tu complemento, del que tú decías, sí, profe, somos el uno para el otro, es mi media naranja, mi media manzana, mi media uva, mi medio dorito. Tu medio dorito se ha alargado, pues, se ha ido. El complemento se ha roto. Eso es el poema número 10. Vamos al poema 15, que es muy conocido, el poema 15. El tutor se lo sabe de memoria. Me ha dicho, profe, déjame recitar con lágrimas en los ojos. Yo he dicho, no me robes mi espacio. Pues le he tenido que detener. Cálmate, tutor, porque me dice que ha recordado a su flaca y ahorita está así, que las lágrimas quieren invadir su rostro. Vamos al poema 15. Prohibido llorar, prohibido llorar. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas, pero estás como distante, estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con tu silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. O sea, ya, finish. ¿Sabes qué está diciendo al final? Alegre de que no estés muerta, pero ¿sabes qué? Triste porque no estás conmigo. ¿Te das cuenta? Me gustas cuando callas, emerges de las cosas, dice, ¿no? En este poema 15, ¿sabes qué? Es el recuerdo, otra vez, pero ya no la lejanía, el recuerdo en todo. Es decir, cuando uno está súper templado, alumno, alumna, tú la recuerdas cuando ella se senta, mira su carpeta, ¿sí o no, alumno? Mira su carpeta, volteas así, ¿no? Sin roche, ¿no? Miras, ya no está ella. Está sentada otra cuchufleta y fuera, cada van a decir, arranca, arranca, ¿sí o no? Mira, imagínate que tú has estado con ella, por decir, en el Parque de las Leyendas, y miras que en tu sitio donde te has sentado con ella hay otro sentado, te da cólera porque dices, me senté con ella ahí. Profe, ese libro ella me regaló. Profe, ella pegó en la refrigeradora eso que dice prohibido llorar. Profe, ese gatito me regaló ella. Profe, mire este poema que me dio. Es decir, ¿te has escuchado? Emerges de las cosas llenas del alma mía. ¿Qué significa en este poema? Que el recuerdo está en todo lo que ella ha tocado, inclusive en las palabras que ella ha dicho. Tú sabes que hay palabras que a veces te dejan los enamorados o las enamoradas, a veces te llaman chino, a veces te llaman cholo, a veces te llaman mi capitán, a veces te llaman mi gato, ¿sí o no? Eso queda. El recuerdo en todas las cosas tocadas por ella. Es como una magia, ¿no? Y el poema 20, neorromántico también, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae el alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche esté estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. En el poema 20, otra vez está la ausencia. La ausencia. La pérdida, Entonces, ¿qué es el neorromanticismo, estimados estudiantes? El neorromanticismo es una tendencia de la poesía de Pablo Neruda. Luego Pablo Neruda va a entrar a su etapa número 2B, vanguardista, y luego la de compromiso político. Profe, esta es la segunda etapa de la poesía de Neruda, en el que Pablo Neruda era temas existenciales.
filosóficos, surrealistas, influencia ya del vanguardismo, surrealistas. En resumen, etapa vanguardista. La segunda etapa de la poesía, cuando él ya se aleja del romanticismo, entra a la etapa del libro Residencia en la Tierra del año 1933. Temas existenciales, filosóficos, surrealista. Y su tercera etapa es la del compromiso político, la de temas políticos, la de temas nacionales, simples, políticos. Entra al libro Canto General del año 1950. Canto General. Ya es una etapa en la que él tiene esta influencia, alumno, ¿ve? Influencia marxista. Recuerda que él se convierte en escritor, al igual que César Vallejo también, con escritor de contenido político, comunista, marxista. Pablo Neruda y Rubén Darío. Uno es modernista y el otro es neorromántico. Chicos, el tiempo casi me ha ganado, me lavo la manita y vengo para las claves. Apagas el micro. Listo, generosos estudiantes, vamos a entrar a la práctica. Dos temas el día de hoy, pues son grandes temas. Hemos tenido que correr un poquito. Vamos ahora a las claves, ¿ya? Son sencillas las claves. Número 1, estimado estudiante. Número 1. El modernismo es un movimiento sincretista. ¿Qué significa sincretista? Que fusiona, que busca la musicalidad, pues su exotismo lo lleva a hacer una poesía llena de imágenes exóticas y plásticas. Plásticas es movimiento,
en el que tú mezclas sinestesia. El modernismo es la mezcla de lo olfativo con lo visual, lo acústico con lo gustativo, mezcla sentidos. Dice, según la siguiente afirmación, podemos afirmar, ¿qué caracteriza al modernismo? Chicos, según lo he explicado, ¿qué caracteriza al modernismo? Casita. Excelente. La búsqueda de refinamiento formal y de los efectos de la musicalidad. Utilizar palabras hermosas, ritmo y rima. 2. Señale lo correcto en la 2. 1. Tuvo influencia formal del realismo, non es, del romanticismo, no del realismo. Falso. Se mostró como un arte racionalista. Falso. Es sensible. El modernismo es sensible porque para hablar de los temas de Rubén Darío hay que tener sensibilidad, no objetividad. Falso, falso. Se opuso a la mercantilización del arte. Claro, él critica en sus cuentos el arte de los burgueses, ¿no? Al poeta cómo lo tratan, como un esclavo verdadero. La 3 es verdad. 4. ¿Enriqueció la lírica castellana? Sí, fue un maestro de la lírica castellana. ¿Aceptó algunos antiguos modelos caducos? Falso, no aceptó modelos caducos. Y no buscó renovación de la poesía, él no renovaba la poesía. Neruda sí lo hace. La E, 3 y 4. Yo soy aquel que ayer nomás decía, el verso azul y la canción profana corresponden al libro de Rubén Darío, el tercer libro de Rubén Darío. No los expliqué acá, él tiene 3 libros, Azul, el primero, el segundo se llama Cantos de Vida y Esperanza, el segundo se llama Prosas Profanas, y el tercero es este que vamos a marcar, la D, Cantos de Vida y Esperanza, que es su tercera etapa de Rubén Darío. ¿Ya? 4. Es la atención hacia las más recientes corrientes de la cultura europea y norteamericana. Especial influencia ejercieron los modelos culturales franceses, corrientes como el positivismo en la filosofía, el impresionismo en la pintura, el naturalismo en la narrativa. Pero los modelos más inmediatos del modernismo provienen sobre todo de 2 corrientes de la poesía francesa. ¿Cuáles son, alumnos? Esas 2 corrientes que van a influenciar en Rubén Darío. Vamos. La D, excelente. El simbolismo y el parnasianismo francés. El simbolismo y el parnasianismo francés. Vamos a la 5. 5. En el cuento, el sátiro sordo. ¿Te acuerdas del sátiro que le hacía solo caso al burro? Interviene en Orfeo, quien representa al artista marginado. El sátiro sordo, quien expulsa a Orfeo y encarna. ¿Qué encarna el sátiro, alumno? La D. La D, excelente, la D. La D. El sátiro es la sociedad indiferente, él representa al tonto, aquel tipo que no valora el arte, no solo lo que comida sí quería, pero no el arte, valorar, la D. 6, alumno. En Azul de Rubén Darío incluyen distintos poemas, junto a los cuentos que conforman el libro. De estos poemas hay 2 escritos en francés. A partir de esta afirmación, ¿qué rasgo del modernismo hispanoamericano se puede inferir, inferencia, que no está, sino que tú infieres? Cuando él publica en francés, ¿es porque le gusta la cultura francesa? ¿Sí o no? Ya, ¿qué marcarías? La E, cosmopolitismo. ¿Qué significa? Anótalo ahí si no lo sabes. Cosmopolitismo es dejarse influenciar por culturas diferentes a la nuestra. Cosmopolis, otros países, cosmos. Escriba verdadero o falso en la 7. Con este libro, se habla del libro Azul de Rubén Darío. Con este libro,
con este libro, según la crítica del siglo XXI, se inicia el modernismo. No, crítica del siglo XX sería, no del siglo XXI. Falso, siglo XXI no. Sería la crítica del siglo XX o del siglo XIX mejor. 1, falso. 2, sobresalen los cuentos en prosa poética por su tema del artista marginado. Sí, verdadero. Emplea una amplia gama de formas métricas y estrofas. Falso. Solamente emplea, anótalo ahí, el verso de 7 y el de 11. Emplea el verso de 7 y el verso de 11. La 3 es falso. Sus poemas se desligan de lo romántico y se aferran más al simbolismo. Falso. Todavía Rubén Darío tiene mucho de romántico. ¿Ya? Falso. No se desliga de lo romántico, porque en el cuento, el poema que les leí, Ananqué, y en los poemas de las estaciones, hay cierto grado de romanticismo. Y por último, resalta la clara intención de revalorar las formas de la poética española. Falso. De la poética francesa. Besito. El modernismo es definido como la primera corriente de América. La máxima figura fue Rubén Darío, con sus obras Azul y prosas profanas. Una característica resaltante de esta escuela es el culto a la belleza y al esteticismo. Una de las figuras literarias más empleadas por esta corriente literaria es cuando tú, alumno, mezclas, por ejemplo, dices, dulce mirada. Mirada no puede ser dulce mirada. Mezclas lo visual con lo gustativo. ¿Cómo se llama esa figura literaria en el que mezclas sensaciones? Dilo. Si no lo sabes, lo digo en unos 5 segundos. Figura literaria que mezcla sensaciones. Sinestesia. Sí, muy bien, sinestesia. Excelente. No olvides, los que no lo sabían. Sinestesia es una figura en la que tú dices, dulce mirada. Es como si hubieras probado una mirada. Mezclas esas sensaciones. Sinestesia. 9. ¿A qué libro pertenece esto? Yo soy aquel que ayer nomás decía, el verso azul y la canción profana. Mira, te está hablando de azul y de profano. Se supone que es el tercer libro. Si te habla del primero azul y te habla de lo profano, ¿cuál es el tercer libro de Rubén Darío? Solito te lo está diciendo. La E. Cantos de vida y esperanza. ¿Correcto, alumnos? 10. Marque la opción correcta. 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. En lo que concierne al estilo, en este poemario predomina, alumnos, vanguardia, el verso libre. Neruda no utiliza como Darío la métrica, ni la versificación, ni las rimas. Neruda, anótalo ahí por favor, el verso libre, sin medida, sin rima. 10, besito. 11. ¿Qué tema del poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada se puede apreciar en los siguientes versos? Escúchalo, alumno, escúchalo. Poema 3. En torno a mí estoy viendo tu cintura de niebla y tu silencio acosa mis horas perseguidas. Eres tú con tus brazos de piedra transparente, donde mis besos anclan y mi húmeda ansia anida. Estoy viendo, dice. ¿Qué es lo que hace Neruda cerrando los ojos? Ve a su amada. La letra A. Contemplación del ser amado. Cuando ya no está, la contemplas en tu silencio, en tu soledad, en tu memoria. Y 20 y último. Dice Rubén Darío, varios de los relatos tienen como protagonistas de sus historias a personajes vinculados con el ámbito artístico, poetas, músicos, pintores. Relacionado a esto, en los cuentos se plantea, ¿qué se plantea en los cuentos de Rubén Darío, estudiantes, por favor? En sus cuentos de Darío, avioncito.
excelente. Muchas gracias, estimados estudiantes, por haber prestado atención a esta clase. Hasta la próxima semana.